¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por estar con nosotros a esta hora para que revisemos juntos los temas más importantes del día en esta jornada, día miércoles 3 de abril. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Este es el adelanto de los temas más importantes de las últimas horas. Por supuesto, uno de ellos tiene que ver con lo que ha resuelto el Consejo del Banco Central, que en su reunión de política monetaria de ayer finalmente decidió resolver una reducción de la tasa de interés de 75 puntos base. No fue ninguna sorpresa, el mercado de hecho estaba proyectando precisamente ese nivel de recorte. Se daba por descontado que habría una baja. Lo interesante es ver parte del comunicado que ha entregado el Banco Central, que da algunas señales, sobre todo de cautela, interpretan en el mercado, sobre el proceso de recorte de tasas. Se da por descontado que seguirá bajando. ¿A qué velocidad? Eso es lo que será tema a discutir. Ya les contamos más sobre cómo ha evolucionado la tasa, el análisis del mercado y lo que puede venir para el Banco Central en las próximas reuniones. También vamos a hablar del IPOM, el Informe de Política Monetaria, porque el Banco Central hoy hace noticia nuevamente con la entrega de este reporte. Es muy relevante porque se entrega 4 veces al año. Este es el primero de 2024 y lo que plantea fundamentalmente es una revisión de la situación macroeconómica que está viviendo Chile. ¿Cuánto podríamos crecer este año? ¿Hay alguna corrección al alza, por ejemplo, en la estimación de crecimiento para el 2024 después de un buen inicio en enero y febrero? Son algunas de las interrogantes que quedan en relación al IPOM que conoceremos el día de hoy. Vamos a proyectar precisamente parte de eso en esta edición de Agenda Económica. Bueno, y por otro lado también vamos a hablar del debate bien interesante que se produjo ayer en un espacio de conversación organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta, donde distintos representantes del sector minero, de las grandes empresas en particular, cuestionaron la estrategia que está llevando adelante el gobierno para resolver la crisis de Huachipato. Recordemos que el ministro Grau se ha reunido con empresas mineras para tratar de que ellos intervengan en favor de la empresa siderúrgica, lo que significaría en la práctica comprar acero un poco más caro. Desde los gremios criticaron la estrategia, como les decía, dicen que se le está tratando de endosar parte de la responsabilidad. La ministra Aurora Williams participó del foro y respondió ahí mismo. Vamos a escuchar esas intervenciones en minutos. Bueno, y por último también vamos a hablar de algo de política con una decisión bien relevante que se ha adoptado en la Comisión de Hacienda del Senado. La composición precisamente de esta instancia ha cambiado en favor del sector opositor y en un año que se define como clave para el trámite de reformas como la reforma previsional o el pacto fiscal que recién se está discutiendo en la Cámara de Diputados pero que eventualmente va a llegar a la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta. Bueno, esta modificación es bien relevante. ¿Quiénes se integran a la comisión? ¿Qué efectos puede tener? Lo vamos a ver también en unos minutos. Bueno, y revisamos números del mercado también. Veamos qué es lo que está pasando con las bolsas a esta hora de la mañana. Son las 8:06 y en Europa están en plenas transacciones. Londres a esta hora está cayendo 0,37%. Misma variación, pero en sentido contrario. Para el alza está viviendo el Eurostoxx, que pondera varios indicadores bursátiles europeos. Jornada negativa para las bolsas en Asia, caída de 1% casi para el Nikkei. En Japón, el Hang Seng en Hong Kong cayó 1,22%. Y revisamos también lo que ha ocurrido en el mercado local, qué está pasando en la bolsa chilena en el inicio de la semana. Bueno, aquí están los números. El IPSA cerró relativamente estable, en torno a 6.634 puntos, mientras que el dólar retrocedió ayer, 975 pesos. El tipo de cambio, el cobre a esta hora se está cotizando por más de $4 la libra, 4,08 centavos, mientras que la UF hoy tendrá un valor de 37.115 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a revisar el detalle de las informaciones y partamos con lo que ocurrió ayer. El Banco Central decidió recortar la tasa de interés en 75 puntos base. Como les contaba al comienzo, no fue una sorpresa. El mercado de hecho estaba apostando a que este podría ser el recorte, era lo que se estaba esperando, pero la variación es bien significativa desde el punto de vista de la velocidad a la que venía a la baja la tasa de interés. Veamos la gráfica que hemos preparado para mostrarles precisamente cómo ha evolucionado
porque eso da cuenta precisamente de esta velocidad algo menor de recorte. Durante el año pasado la tasa estuvo bien estable, en torno a 11,25% durante todo el primer semestre. No hubo variaciones en un momento en que la inflación estaba disparada todavía y los efectos inflacionarios aún no se vislumbraba un cierre para ese ciclo. Bueno, la tasa no sufrió modificaciones, pero ya a partir de julio empieza una disminución bien sostenida de 100 puntos base primero en la reunión de julio, de 75 puntos base ya en septiembre, luego viene un recorte de medio punto y así vamos avanzando entonces hasta llegar al 6,5% en esta reunión de abril. ¿Por qué hay un salto entre enero y abril? Porque no hay reunión durante los meses de febrero y marzo. Por lo tanto, el escenario evidentemente que había acumulado harta información que analizó el Banco Central para decidir este recorte de de 75 puntos base para llevarla a 6,5 puntos. Bien relevante, como le decíamos, porque se aleja de recortes más agresivos el Banco Central, fundamentalmente por lo que está viendo en el escenario. Es una señal de más cautela, han dicho los analistas, dado el mensaje precisamente que ha entregado el Banco Central. Si bien se han corregido los desbalances macroeconómicos, dice el banco, de todas maneras hay ciertas señales de cautela respecto a cómo va evolucionando la inflación. Y ese factor es el que es más decisivo para un recorte de esta magnitud de 75 puntos base en la reunión de política monetaria de ayer. Vamos a revisar parte del análisis precisamente de algunos actores del mercado para ver qué es lo que interpretan de este comunicado que ha entregado el Banco Central y sobre todo del fundamento de la decisión que ha adoptado el banco. Vamos a partir con el análisis y el mensaje que entregó Scotiabank ayer a través de un comunicado de prensa. El recorte de 75 puntos, pero sin compromiso por magnitudes similares en el futuro, se acabó el apuro por recortar. Esa es la frase que resume la interpretación que hace entonces Scotiabank a propósito de este recorte. Ahora viene la decisión de qué es lo que va a suceder en los próximos meses respecto a los recortes y a la velocidad, sobre todo, de esos recortes, cuán profundos sean, va a estar determinado fundamentalmente por el escenario de inflación. Ayer en Agenda Económica PM pudimos conversar además con Germán González, economista de Clapes UC, y nos entregaba también su visión sobre los pasos que está dando el Banco Central en esta materia. En enero el Banco Central parecía mucho más confiado en la convergencia de la inflación a la meta y por lo tanto fue claro en decir que la tasa de interés iba a llegar a niveles neutrales, es decir, en torno a 4% en la segunda parte de este año. En este comunicado el Banco Central no repite ese mensaje y por lo tanto se muestra mucho más cauto respecto de lo que viene en materia de recortes de política monetaria. Si bien estos recortes van a continuar, el Banco Central, a mi juicio, se deja mucho más grados de libertad respecto de la magnitud y de la frecuencia de los recortes que van a venir hacia adelante. Ese era el análisis entonces de Germán González y que se repite en distintas interpretaciones de un Banco Central que se muestra más cauto. Por un lado, la economía ha partido muy bien el año, veíamos un IMASEC de 4,5% ahora en febrero, lo que le da más espacio en definitiva entonces al banco para evaluar recortes más suaves. Ya no está esa presión por tratar de generar un estímulo en la actividad económica. Y veamos qué es lo que dice Copeuch. También recogemos otro de los comentarios de mercado. Es importante destacar que en este comunicado se reconocen los efectos inflacionarios que está produciendo la reciente depreciación cambiaria, particularmente la inflación de febrero. Recordemos que fue de un 0,6% la inflación en el segundo mes del año. El acumulado a 12 meses de 4,5% era una pequeña señal de alerta. Según Copeuch, es un elemento a considerar. Efectos que en comunicaciones recientes por parte de algunos consejeros se señalaban como acotado. Traspaso a tipo de cambio y a precios podría aumentar, en lo que dice Copeuch, respecto a la interpretación que está haciendo el Banco Central. Y claro, la depreciación cambiaria empieza a tomar un valor cada vez más importante, un tipo de cambio que está bordeando los 1.000 pesos, le mete más presión desde el punto de vista inflacionario y en ese sentido converger hacia ese 3% anhelado en materia inflacionaria puede demorar un poco más de lo
de lo previsto, pero en la trayectoria de todas maneras, en eso es bien claro, el banco también está marcada. Bueno, hablando del escenario que ve el Banco Central, hoy vamos a conocer el informe de política monetaria correspondiente al primer trimestre de este año. Este es un documento que se entrega 4 veces al año y que permite una mirada más global del Banco Central respecto a lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico. Es probable, por ejemplo, que hayan ciertas correcciones desde el punto de vista de la proyección de crecimiento económico para este año. Veremos qué es lo que está planteando también el banco sobre la marcha de la economía en términos de la inflación, cómo se proyecta el escenario para este año, también lo que puede ocurrir, por ejemplo, a nivel de inversión, que es un factor crítico para recuperar más capacidad de crecimiento. Esa radiografía que nos muestra el Banco Central es bien interesante y es una suerte de hoja de ruta también para el mercado, lo que está viendo el Banco Central, que concentra, por supuesto, toda la información disponible en el mercado. Germán González, el entrevistado de ayer en Agenda Económica, nuevamente también profundiza en este punto. ¿Qué es lo que esperaba él en particular como novedad, como noticia del IPOM de hoy? Lo escuchamos a continuación. Yo esperaría que el rango de crecimiento para este año se corrija al alza. Recordemos que estaba entre 1,25 y 2,25. El ajuste podría ser de 50 puntos base, es decir, a 1,75, 2,75. También debiéramos ver corrección al alza en la proyección de inflación a fin de año y alguna señal más clara respecto de cómo va a seguir evolucionando la tasa de política monetaria en los próximos meses. Un aspecto que a mí me parece importante, al cual yo estaría atento mañana, es a la explicación que da el Banco Central respecto de la evolución de la economía. Veo un Banco Central menos optimista o reaccionando con mucho más cautela también a los datos de actividad económica, porque constata una demanda a fines del año pasado más débil de lo que se preveía y unos IMASEC de inicio de año muy afectados por factores más bien puntuales. Entonces ahí vamos a ver cuál es ese diagnóstico, ¿verdad?, con más detalle en el informe de política monetaria. Bueno, 8:15. Profundicemos ahora en lo que está viendo el mercado y en lo que puede ocurrir, sobre todo desde el punto de vista del tipo de cambio, del precio del dólar, de lo que está ocurriendo con las bolsas, también cómo se interpreta desde el punto de vista bursátil. Bueno, vamos a conversar de estos temas junto a Ricardo Bustamante, es subgerente de estudios de Capitaria. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ricardo, bueno, después de lo que ha resuelto el Banco Central ayer, con esta tasa que cae, pero quizás a una velocidad algo menor, 75 puntos. ¿Qué podemos esperar del comportamiento, por ejemplo, del dólar a propósito de este recorte de tasa? Bueno, en primer lugar, lo que conocimos ayer fue una decisión que estaba bastante internalizada por el mercado. Por lo tanto, eso suele generar un impacto menor en lo que son los activos financieros. Ya puede ser en lo que es la renta variable local, también en la cotización del dólar. De todas maneras, habían algunos puntos que podrían incluso haber apuntado a una disminución de 50 puntos base, y eso puede generar cierta sorpresa ligeramente alcista para el dólar frente al peso local, pero no debería generar un cambio fuerte, principalmente en la apertura de hoy. Donde sí hay que prestar mucha atención es en el informe de política monetaria, porque allí podríamos tener proyecciones que generen algún cambio en cuánto debería estar la tasa de interés pensando en este año, lo que efectivamente eso podría generar una interpretación diferente para el mercado, considerando los diferenciales de tasas que tenemos hoy en día con Estados Unidos. Ricardo, ¿puedes explicarnos por qué es relevante esa mirada de más largo plazo, digamos, que haga el banco sobre la tasa? Efectivamente, porque en primer lugar la inflación resultó superior a la expectativa en sus últimas dos lecturas en nuestro país, y también conocimos un crecimiento económico, una actividad económica mucho más fuerte, especialmente durante la última lectura. Y esta situación va a generar que el Banco Central actualmente pueda estimar que la baja de tasas agresiva ya empieza a llegar a su fin. Continúe con esta disminución en la tasa de interés, pero no de manera tan agresiva, lo que va a generar un cambio en la interpretación del mercado. ¿En qué sentido? En primer lugar, si es que el Banco Central de Chile comienza a bajar la tasa de interés en 50 puntos base, por ejemplo, en la siguiente reunión, y ser más paulatino en las siguientes reuniones, ya no existiría una brecha de carry trade tan grande, que es el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, que se ha estado agotando fuertemente, y ese escenario podría generar que el dólar frente al peso chileno no alcance niveles tan elevados como se pudo haber pensado hace 2 o 3 semanas
semanas o un mes atrás. Y ese es un escenario favorable porque también debería apoyar que la inflación no tenga un incremento tan fuerte. Claro. El mismo Banco Central ayer hizo énfasis precisamente en que uno de los factores inflacionarios ha sido precisamente el tipo de cambio. Eso te iba a preguntar. Ayer el banco lo reconoce como un factor que está monitoreando, digamos. Exactamente, sí. Y es porque tenemos muchos bienes que están dentro de la canasta del IPC que están afectos precisamente a lo que es la inflación. Hay unos mucho más afectos que otros, por supuesto, pero a nivel general, a medida que sube el dólar, como en Chile se importan muchos bienes de consumo de corto plazo, eso va generando un impacto en el bolsillo de todos nosotros. Por lo tanto, a medida que el dólar siga subiendo en nuestro país, deberíamos tener un efecto inflacionario mayor. ¿Eso qué implica? Que actualmente con un eventual Banco Central de Chile que tenga una proyección inflacionaria ligeramente más alta a la que fue del IPOM de diciembre, podría acotar esas expectativas de que la tasa de interés debería seguir bajando, pero de manera un poco más moderada, lo que claramente sería favorable pensando en las próximas semanas y meses para que el dólar no tenga un incremento tan fuerte como se podría esperar hace algunas semanas atrás. Ajá. Hoy día, para el precio del dólar, el factor más importante es la diferencia de tasas con Estados Unidos. Efectivamente, por la situación actual que están viviendo los dos bancos centrales, donde el Banco Central de Chile ha estado reduciendo la tasa de interés de manera agresiva, mientras que la Reserva Federal aún no comienza su proceso de baja de tasas, ese diferencial de tasas que se ha ido acotando fuertemente ha sido un factor clave para que salgan divisas del país, pensando en que van a buscar mejores tasas más competitivas y en economías similares a la nuestra, lo que claramente genera que haya menos dólares circulando, apoyando la apreciación del billete verde. Ha sido el principal factor, pero también hay que estar considerando, por supuesto, lo que está sucediendo a nivel global, la situación que está China también, y otros factores también locales como las últimas cifras que hemos conocido en la parte macroeconómica. Ajá, de acuerdo. Ahora, si uno proyecta un par de semanas hacia adelante, un mes hacia adelante, Ricardo, ¿este factor pesa más, por ejemplo, que lo que está ocurriendo con el precio del cobre, otro determinante importante? ¿Cómo se proyecta en ese sentido? Sobre todo te lo pregunto para ver cuánta estabilidad podría tener el precio del dólar en las próximas semanas. Es una muy buena pregunta, Sebastián, porque históricamente tenemos muy claro que el precio del cobre impacta fuertemente al tipo de cambio por el ingreso de dólares. Hoy en día sigue siendo un factor, pero hemos visto un precio de los futuros de cobre que ha estado subiendo fuertemente, el cobre spot también, que ha estado subiendo fuertemente por medidas de China, por menor producción de lo que toda la parte de que son compañías mineras de China. Y a pesar de eso, de este incremento del cobre, el dólar en Chile ha seguido subiendo. Y eso nos está dando cuenta precisamente que el mayor factor que hoy en día estamos viendo precisamente está haciendo este diferencial de tasas. Hay que ver muy bien las señales que dé el informe de política monetaria y además las señales que tengamos desde Estados Unidos. Si es que seguimos viendo que en Chile va a continuar esta baja de tasas y en Estados Unidos aún no comenzaría, perfectamente el dólar podría seguir subiendo, pero no a un ritmo tan frenético como venía hace algunas semanas atrás. Y eso sería un poco más alentador para pensar en mitad de año que comience ya una disminución más notoria en el dólar en nuestro país, una apreciación del tipo de cambio, lo que claramente va a ser un alivio para todos nosotros y por supuesto para quienes estén buscando algunas alternativas de viaje ya en la segunda parte del año. Claro. Ricardo, lo último, aquí hay que poner atención entonces en el IPOM hoy día, raya para la suma, del informe que veremos hoy día del Banco Central. Exactamente. El informe de política monetaria del Banco Central va a ser muy importante considerando que entrega proyecciones que son claves para el mercado, principalmente en la parte económica, de actividad económica y también de inflación. Mucho ojo con las expectativas inflacionarias. Si no tienen una variación al alza tan importante, perfectamente el Banco Central podría continuar con una baja de tasas que tiende a ser un poco más agresiva, escenario que por supuesto seguiría apreciando al dólar en nuestro país. Ricardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y un gusto como siempre, Sebastián, que esté muy bien. Igual, buen día. 8:22, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica aquí en CNN.
Bien, ya estamos de vuelta, 8:24. Ayer se desarrolló un interesante foro de conversación del sector minero, organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta. Se reunieron representantes gremiales del Consejo Minero, de Sonami, entre otros, además de autoridades políticas también del ramo. Y fue muy interesante porque, junto con analizar las perspectivas que hay para el sector minero, en un momento en que hay discusiones legislativas importantes sobre lo que está ocurriendo con el cambio al sistema de evaluación ambiental, con la llamada permisología que afecta directamente al sector, bueno, también se dio espacio para otra discusión muy contingente, lo que está ocurriendo en Huachipato en particular. Y desde ese punto de vista, la situación de la siderúrgica, que está en un proceso de paralización con la amenaza de un cierre definitivo, evidentemente que era un tema de atención para todos los participantes de ayer. De hecho, el foco se trasladó rápidamente a cierta controversia, a una polémica. Los representantes gremiales hicieron ver su punto sobre la estrategia que ha desplegado el gobierno, en particular el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien convocó a las grandes empresas mineras para que tuvieran un rol. ¿Cuál? Bueno, ayudar comprando el acero de Huachipato, en desmedro de otras importaciones quizás algo más baratas. Esa estrategia fue la que cuestionaron desde el sector minero. Vamos a escuchar primero a Jorge Riesco, presidente de Sonami, sobre este punto, luego también a Joaquín Villarino, quien hace otra advertencia sobre el impacto que está teniendo distintos cambios regulatorios en materia laboral en el sector empresarial chileno. Estas fueron sus palabras. Por alguna razón, ¿no es cierto?, son industrias que han quedado de alguna manera sin las condiciones suficientes como para poder funcionar de una manera adecuada en términos económicos, en términos operativos. Y por lo tanto, pensar de que pudiéramos trasladar esa responsabilidad de alguna manera a la industria minera o a empresas mineras es algo que a mí me preocupa. Porque cuando se hacen este tipo de reuniones hay una señal que puede ser bastante equívoca. Yo creo que nosotros estamos disponibles para la discusión de qué es lo que le falta a esas industrias, digamos, para desarrollarse. En el caso de Huachipato no se ve un proyecto de reemplazo tampoco. Entonces, a mí me preocupa de que haya este traspaso de responsabilidad. Como país nos tenemos que hacer una pregunta adicional. Me voy a salir un poquito del punto concreto. ¿Por qué Huachipato se transforma en una industria aparentemente poco viable? Y yo creo que aquí es la pregunta de fondo, y es porque tenemos una legislación laboral tremendamente rígida, es porque tenemos unas cargas tributarias no competitivas, es porque tenemos un estado burocrático que se demora en otorgar los permisos. Entonces, claro, todo eso imperceptiblemente va ahogando a las industrias, digamos. No nos extrañemos que las empresas prefieran ir a invertir a China y traer desde allá los productos de Chile y no producirlos acá. Si esto es el ABC de la economía, digamos, así funciona el sistema. Y por lo tanto yo creo que esas son las preguntas que como país nos tenemos que hacer frente a eventos dramáticos como puede ser el eventual cierre de Huachipato. Bueno, en el mismo espacio hubo respuesta también de la ministra Aurora Williams, quien defendió la estrategia desplegada del gobierno, aseguraba que en ningún caso se intenta traspasar responsabilidades sobre lo que ocurre con Huachipato. Las intervenciones que ha realizado el gobierno, en particular a través del ministro de Economía, tienen que ver también con la voluntad desde el punto de vista de resolver el punto desde lo político. Y desde ese punto de vista las conversaciones guardan relación con una invitación no con un trasladar responsabilidades, porque naturalmente que eso no corresponde. Y tal como lo señaló el ministro Grau, y lo hemos señalado como gobierno, acá está la voluntad política de mitigar efectos que son complejos. Yo creo que aquí nos está traspasando la responsabilidad a la industria minera. La industria minera además que es pública y privada. Bien, 8:29 con esta información. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Pronto partimos Noticias Express con Fresia Soltov. Que tengan buen día.